Ahora voy a explicar el tema 13 de analgésicos opioides. Primero voy a indicar su definición, posibles orígenes, los receptores sobre los que actúan, la clasificación de estos fármacos, el mecanismo de acción que tienen, los efectos que tienen en el sistema nervioso central y en otros sistemas, la farmacocinética, los principales fármacos opioides y sus efectos colaterales, contraindicaciones y tolerancia. Y también algunos signos de sobredosis. Entonces, empezando. Los analgésicos opioides son fármacos que tienen su origen, que se originan, digamos, de la resina de la planta amapola. De esa se obtiene el opio y los fármacos opioides se derivan del opio. Y existen opioides que son naturales, otros que son sintéticos y otros semisintéticos. El opio, que es la sustancia que se obtiene de la resina de la amapola, tiene más o menos 25 componentes activos que se obtienen de él, pero solamente 6 tienen utilidad médica. Entre esos tenemos estos 6 que están acá. Para poder acordarme, pienso en estos 3. En la frase esta, el amor con 2 te va, amor de morfina con 2 de codeína, te va de tebaína. Y después estos últimos 3, que es la narcotina, la narceína y la papaverina, pensando en la frase de que la narcomarcela tiene un papá que la ve fina. Narco de narceína, marcela de narceína y papa que la ve fina, papaverina. Aunque la papaverina no es un analgésico por sí mismo, pero sirve como precursor para sintetizar otros fármacos opioides que sirven también para uso clínico. Y hay entonces opioides que son de origen endógeno, o sea, naturales, que son que el mismo cuerpo los produce. Entre esos están las endorfinas, las dinomorfinas y las encefalinas. Para poder acordarme estos 3, pienso en la frase: el dinosaurio tiene un encéfalo endorfino, dino de dinorfinas, encéfalo de encefalinas, endorfino de endorfinas. Y esos son los endógenos. Y son las sustancias naturales del cuerpo que regulan el dolor, el estrés y demás. Y después están los fármacos opioides, que también actúan en los mismos receptores sobre los que actúan estas sustancias endógenas, que son, por ejemplo, la morfina, la codeína. Estos son 2 que nombré ya, por ejemplo. Después tenemos nalbufina, buprenorfina, etorfina. Ya voy a nombrarlos mejor, más específicamente en la clasificación. Pero bueno, si sé por lo menos 2 o 3 de esta lista en este momento, está bien para entender el tema. Tramadol, naloxona, etorfina, butorfanol, loperamida. Bueno, esos. Y entonces ya tenemos el origen y qué son. Después, los receptores sobre los que actúan estas sustancias endógenas, estos péptidos opioides endógenos, son receptores asociados a proteína G y se ubican en el sistema nervioso central en las áreas donde se procesa la información nociceptiva, o sea, la información del dolor, que procesa el dolor. Y hay 3 tipos de receptores opioides, que son los mu, los delta y los kappa. Para acordarme estos 3, pienso en que la vaca kappa dice mu en el delta. Kappa de kappa, mu de receptores mu y delta de delta. Y los principales efectos que producen al activarse cada uno de estos receptores, en el caso del mu y del kappa, sucede principalmente analgesia, y también sucede depresión respiratoria, que es mediada por el mu. Hay también otras funciones que después voy a especificar mejor lo importante.
En el caso de los receptores Mu, las endorfinas son las más susceptibles o sí, que tienen más afinidad con las mismas. Después están las encefalinas y por último las dinorfinas. En el caso de los kappa, las dinorfinas tienen mayor sensibilidad en comparación que las endorfinas y encefalinas. Y en el caso de los deltas, las encefalinas son las que tienen mayor sensibilidad en comparación a las endorfinas y las dinorfinas. Y el mecanismo de acción de los fármacos opioides puede ser de que actúen como agonistas parciales o como antagonistas, dependiendo del tipo de receptor sobre los que actúen y el tipo de fármaco. Por ejemplo, la morfina es agonista sobre el Mu y los kappa. Y después hay otros que son nombrados más adelante, que por ejemplo son agonistas sobre los Mu solamente y demás. Y entonces, en base a el mecanismo de acción, se los clasifica en 3 tipos: en agonistas puros, agonistas mixtos o parciales y antagonistas puros. En el caso de los agonistas puros, estos solamente, tienen afinidad con los receptores y también tienen actividad intrínseca. Después estos, los agonistas mixtos o parciales tienen afinidad por los receptores y también actividad intrínseca en determinados receptores y también pueden actuar como agonistas parciales o antagonistas en otros receptores. Y después están los antagonistas puros que actúan solamente como antagonistas, es decir, que no tienen, que sí tienen afinidad por los receptores, pero no tienen actividad intrínseca, que bloquean los receptores solamente y inhiben así competitivamente la acción de las sustancias sobre los receptores. En el caso de los agonistas puros, algunas sustancias son, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la codeína, la meperidina, la heroína, el tramadol. Después, sustancias mixtas, agonistas mixtos, tenemos la nalbufina, el butorfanol, la buprenorfina. Y después, antagonistas puros, está la naloxona y la naltrexona. Esa sería la clasificación de los opioides. Acá, de nuevo, lo mismo. Nombro algunos agonistas puros para poder acordarme más o menos los grupos, que después voy a nombrar esto en más detalle. Para acordarme, acá 3, Etor tiene fenilalmor, etorfina, fentanilo, morfina. Esos son 3 ejemplos de puros. También otros puros son, por ejemplo, otros mixtos o parciales son la nalbufina, el butorfanol y la buprenorfina. En este caso, para acordarme, son la frase esta: Natalia buscó a alguien fina, pero en el orfanato no. Natalia para nalbufina, Natalia buscó para nalbufina, pero en el orfanato no. Para acordarme, but, pero en inglés, orfanol. Acordarme la palabra orfanato para poder encontrar una relación y memorizar de forma más fácil los nombres. Y otro también importante es la buprenorfina, que después voy a describir también. Y después están los antagonistas puros, que es la naloxona y la naltrexona. Y para acordarme estos dos, pienso en la frase: Nala no usa Rexona, pero trajo uno. Nala no usa Rexona, para acordarme esta, la naltrexona. Y Nala naloxona, Nala, pero trajo uno. Nala on de uno. Y bueno, eso. Pero bueno, eso es para mí. Que le sirva a quien le sirva. De ahí. Eso con respecto a la clasificación de los opioides. Después viene el mecanismo de acción. O sea, cómo es que ejercen la interacción con los receptores.
Habíamos dicho de que los receptores eran estos, los mu, los kappa y los delta, y que dependiendo del fármaco se unían a unos o bloqueaban a otros y demás, dependiendo del tipo de fármaco del que hablemos, si eran puros, mixtos, antagonistas puros y demás. Y entonces lo que va a pasar una vez que los fármacos opioides se unan a estos receptores asociados a proteína G, dependiendo del fármaco, por un lado van a tener un efecto presináptico, donde van a cerrar los canales de calcio, o sea, se van a unir a los receptores asociados a proteína G y van a desencadenar que se cierren los canales de calcio, entonces el calcio no va a poder entrar al interior de la membrana presináptica y no se va a poder desencadenar la fusión de las vesículas que almacenan neurotransmisores del dolor y que se liberen. Entonces, al no entrar, no se van a liberar, va a disminuir la liberación, se va a inhibir la liberación de esos neurotransmisores del dolor. Y también va a suceder una hiperpolarización postsináptica, porque se va a desencadenar la apertura de canales de potasio que van a provocar la salida del potasio. Entonces el interior de esta membrana se va a hacer más electronegativa, va a ser más difícil llegar al umbral y entonces eso va a dificultar la activación. Y estas dos cuestiones van a llevar en consecuencia a que la propagación del impulso de dolor, del mensaje de dolor entre neuronas en esa sinapsis disminuya. Entonces, por eso se los usa mucho para el dolor, porque van a disminuir esa transmisión del impulso de dolor. Los opioides naturales endógenos que activan este sistema son estos tres que había nombrado antes: las endorfinas, las encefalinas y las idenorfinas, y los fármacos lo hacen de forma similar, como si fueran estas sustancias. Los efectos, como dije antes, dependen del fármaco, de la afinidad con el receptor y de la actividad intrínseca del fármaco del que hablemos, según el tipo de receptor que esté presente, y también según el tipo de receptor que esté presente en esa neurona. Ahora voy a describir los efectos que ejercen los opioides sobre el sistema nervioso central. Vamos a tener a la morfina como el fármaco base y después voy a indicar algunas diferencias que hay entre sí. Pero bueno, a modo general, los efectos que tienen los opioides sobre el sistema nervioso central son analgesia, sedación en humanos y perros, supresión de la tos, depresión respiratoria, náuseas y vómito, euforia o disforia, miosis o midriasis y rigidez del tórax. Ahora, entrando a describir cada una de estas, vamos a empezar con analgesia. ¿Cómo es que producen ese efecto analgésico? Por un lado, ya describí esta doble acción que tienen en la sinapsis, que se llama doble bloqueo, que era el efecto que tenía en la membrana presináptica de evitar la entrada de calcio y provocar la apertura del canal de potasio en la postsináptica, y bueno, como que eso disminuía la transmisión del dolor. Y además de esto, de este doble bloqueo, actúan, antes de describir cómo lo hacen, la analgesia hay que tener en cuenta de que es una de las propiedades de los opioides más importantes. Son analgésicos muy potentes y que sirven para dolores agudos o crónicos y disminuyen la transmisión del dolor en humanos y también en animales, y también disminuyen el estrés que se asocia al dolor en consecuencia. Y en el caso de la morfina, esta actúa sobre receptores mu y kappa que están ubicados en varios puntos del cerebro y la médula, y tienen efecto, por un lado, sobre el sistema aferente que transporta la información del dolor hacia el sistema nervioso central para poder procesarse. Esa vía se llama vía espinotalámica porque va de la espina, de la médula espinal al tálamo, y lleva los estímulos dolorosos o nociceptivos al centro de integración. Y también tiene, y esto tiene efecto porque actúan en las terminales nerviosas aferentes, disminuyendo así la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central.
Y después también tienen efecto en el sistema eferente que controla el dolor, porque lo que hacen es potenciar la acción de neuronas que se encuentran, por un lado, en el mesencéfalo y en el bulbo, potenciar la acción inhibidora que tienen determinadas neuronas. Entonces lo que hacen es controlar de forma indirecta las vías de transmisión del dolor y así provocan de que se sienta menos. Controlan el dolor de forma indirecta. Y bueno, también hay algunos otros efectos que pueden ser por la acción de receptores opioides directamente en las terminales nerviosas periféricas. Y por otro lado, sobre el sistema límbico, disminuyen la percepción psicológica del dolor y estimulan la sensación de bienestar y euforia. Entonces, actúan en las terminales nerviosas aferentes, en la vía aferente y también en la vía eferente, potenciando la inhibición de neuronas que están en el mesencéfalo y en el bulbo, que regulan de forma indirecta la percepción del dolor. Eso sería básicamente toda la función del sistema nervioso central analgésica, o sea, de dolor. Después, otro efecto que tienen sobre el sistema nervioso central es la sedación. La sedación básicamente produce sueño. Esto lo hacen en el caso de los perros. En gatos y equinos o otras especies provocan efectos paradójicos que consisten básicamente en que en vez de tranquilizarlo y sedarlo al animal, en vez de producirle sueño, lo excitan y también aumenta la locomoción, o sea, el movimiento de ese animal, se mueve más y cambia el comportamiento, provocándole, por ejemplo, una necesidad compulsiva de comer. Y esto es importante tener en cuenta, porque entonces dependiendo de la edad se va a producir una sedación o un efecto paradójico. Y ese efecto paradójico se lo puede disminuir dándoles en ese caso a esas otras especies depresores como sedantes e hipnóticos. Después, efectos en el sistema respiratorio producen una depresión de la función respiratoria debido a que disminuyen la capacidad de respuesta del centro respiratorio a la cantidad a la concentración, a la presión parcial a la presión parcial de CO2 de la sangre. Entonces, al no poder responder del todo a la cantidad que hay, disminuye la función respiratoria, aunque eso es más evidente en los humanos. En veterinaria no es tan marcado o tan clínicamente preocupante. Otra función o efecto en el sistema nervioso central de los opioides es suprimir el efecto tusígeno, el reflejo tusígeno de la tos. Algunos fármacos que sí hacen eso serían la codeína y el butorfanol. Después otro es las náuseas y el vómito, porque estimulan el centro del vómito, la zona quimiorreceptora del gatillo del centro del vómito, y dependiendo del fármaco va a tener mayor o menor efecto de digamos. En el caso de los perros, por ejemplo, tienen incluso la apomorfina que se la usa como indicación terapéutica para que vomiten en casos de emergencias, y en los gatos están contraindicados por la excitación que provoca. Después, pueden provocar euforia o disforia, por más contradictorio que suene, en algunos animales puede provocarle una bajada de la ansiedad o del estrés por actuar sobre los receptores mu, y en algunos llegan a actuar en los kappa, provocando un efecto totalmente opuesto y desagradable, donde el animal va a estar inquieto, intranquilo, con malestar general. Otro efecto es la midriasis o la miosis. Estos son efectos que provocan en el ojo los opioides. En el caso de los perros provoca miosis, es decir, de que la pupila se hace más pequeñita porque se contrae, y en gatos, equinos y ovejas sucede lo contrario, o sea, una midriasis, una dilatación de la pupila. Se la ve así, bien grande. Y la respuesta depende, como dije recién, de la especie. Eso es una midriasis y esto es una miosis.
Después, otro efecto en el sistema nervioso central es la rigidez del tórax. Eso se denomina tórax leñoso porque lo que sucede es el aumento del tono de los músculos respiratorios, de los músculos grandes del tórax, y eso influye en la respiración, como que respira pero con más dificultad, porque no se puede expandir de forma normal el tórax. Y este efecto se nota más en determinados fármacos a dosis altas, en opioides muy liposolubles como la morfina, el fentanilo o el subfentanilo. Después, otros efectos que tienen, además de los efectos que nombré que tienen en el sistema nervioso central, hay otros que, por ejemplo, por un lado, uno muy importante que es que disminuyen la motilidad y la secreción del tracto gastrointestinal. En ese caso se lo considera como un efecto colateral o también como indicación terapéutica dependiendo del fármaco. Como indicación terapéutica porque la loperamida, por ejemplo, se la usa como antidiarreico y bueno, se aprovechan esos efectos que tiene de disminuir las secreciones y la motilidad para detener la diarrea. Y en otros, por ejemplo, cuando lo usamos para analgesia, sí sería un efecto colateral indeseado. Después tenemos también otro que es importante, es la retención urinaria. También una broncoconstricción. Y otra que es importante es, sí, esta es la más importante, la de la disminución de la motilidad y las secreciones. Eso del efecto colateral o no, dependiendo del fármaco y de la búsqueda de indicación de ese fármaco. Después otros son la contracción de la fibra lisa bronquial, o sea, una broncoconstricción, contrae los bronquios y disminuye la presión arterial o produce una vasodilatación sobre el corazón, aunque es medio ligero. Y también puede producir una inmunosupresión, aunque depende de la situación clínica. Y no tiene un efecto importante sobre el corazón, según lo que vi. Bueno, después hay una comparación entre especies que es importante tenerla en cuenta, aunque ya la describí en parte. El estado mental sobre los perros, a diferencia de los gatos y de los equinos, en este caso producía una sedación profunda y disminuye la ansiedad, y en este caso producía el efecto paradójico, que era el aumento de la locomoción, una excitación del animal, un cambio del comportamiento. Después en el ojo, en este producía miosis y en estos driasis. En el gastrointestinal, los perros son sensibles a la inducción del vómito o de la émesis de forma segura con la apomorfina. Y en el caso del gato está contraindicada la apomorfina por la gran excitación que produce. Y esa excitación paradójica se puede mitigar combinando con hipnóticos o sedantes. Después, la farmacocinética. Bueno, acá tenemos farmacocinética, tolerancia, toxicidad, algunos efectos colaterales. De la farmacocinética se puede decir de que las vías de administración de la morfina y de los demás opioides en general pueden ser orales o parenterales a través de vías subcutáneas, intramuscular, o también pueden ser tópicas. Después, otra cuestión es que la morfina tiene un marcado efecto del primer paso y hay que tener en cuenta, entonces conviene por otras vías más que por lo oral. Después el metabolismo pasa por fase 1 y fase 2, se los metaboliza en el hígado, y hay que tener en cuenta de que los gatos lúcuro conjugan de forma más lenta que el resto. Después en el perro también se metaboliza un poco en el riñón. Después la distribución, tienen una gran distribución, son muy liposolubles, sí atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta, y el fentanilo tiene una gran redistribución tisular. Y bueno, en general entonces de todo esto hay que tener en cuenta esto.
esto y esto. Después, la toxicidad, se puede decir de que el animal está en sobredosis cuando vemos la triada clásica visible, donde el animal está en coma, con una depresión respiratoria y también con miosis. O sea, le cuesta, respira con mayor dificultad, está inconsciente y tiene las pupilas dilatadas. No, contraídas. Después, otras contraindicaciones que hay, además de la apomorfina en gatos, por el tema de la gran excitación que producía, es en el caso de animales que gestan, embarazados o neonatos, hay que evitar su uso. Después, en el caso de los cálculos biliares, también por la fuerte contracción que producen del músculo biliar. Patologías respiratorias, porque deprimen el centro respiratorio. Y insuficiencia renal o hepática, o sea, si hay problema en el hígado, en el riñón o en la respiración, ya desde antes de darle cualquier medicamento de estos, hay que tener en cuenta, están contraindicados o hay que darlos con mayor cuidado. Y la dosis tiene que tener un ajuste estricto por la baja eliminación en el caso de la insuficiencia renal o hepática. Y eso con respecto a las contraindicaciones, o sea, cuando no hay que darlo. Eso es la toxicidad, la farmacocinética. Después, algunos efectos colaterales, que los más importantes son el tema del estreñimiento por el efecto de disminución de la motilidad de las secreciones que tenía, y la depresión respiratoria. Son como los principales. Después hay otros como la sedación o la excitación dependiendo de la especie, la euforia o la disforia, también dependiendo de la especie o del fármaco. Y después esta renal y cardiovascular, la retención urinaria por acción sobre el ADH. Pero bueno, lo más importante es el estreñimiento y la depresión respiratoria que puede llegar a provocar. Con respecto a la tolerancia, es cuando el animal no responde a la acción del fármaco. Es un fenómeno que empieza desde que le empezamos a administrar, pero que se hace evidente más o menos a la segunda, a las 3 semanas de exposición. Y no sucede con todos los efectos. En este caso sucede con la analgesia, la sedación y la náusea, los vómitos y la euforia. O sea que no sucede con el estreñimiento, ni la miosis, ni las convulsiones. Igual, el más importante en este caso que hay que tener en cuenta es de que pasa principalmente con la analgesia. O sea, de que el dolor cada vez va a tener menos respuesta al dolor a este fármaco. Y con la sedación. Después, ahora describiendo de forma más detallada cada uno de los fármacos, se puede decir lo siguiente. Había nombrado de que se clasificaban los opioides en agonistas puros, en agonistas parciales o mixtos y en antagonistas puros y competitivos. Bueno, dentro de esos voy a nombrar algunos ejemplos y algunas indicaciones que son importantes a tener en cuenta. Dentro de los agonistas puros tenemos los que son de mayor potencia. Entre esos tenemos la morfina, el fentanilo y la etorfina. Para acordarme estos tres era esta frase: Héctor tiene fe en el amor. Y tienen diferencias en el origen de los mismos, en la potencia, en la duración, el mecanismo de acción, los receptores sobre los que actúan, para qué se usan y ciertas características particulares. Con respecto a el origen, la morfina tiene un origen natural, el fentanilo tiene un origen sintético y la etorfina un origen semisintético. La potencia de la morfina es de 1, porque esta es la que se usa para comparar el resto. El del fentanilo es de 100 veces mayor que la morfina y el de la etorfina es de 1000 veces mayor que la morfina. Su mecanismo de acción es ser un agonista
puro que actúa sobre los receptores mu y los kappa. Estos actúan sobre los receptores mu, el fentanilo y la endorfina. La duración de la acción en el caso de la morfina es prolongada, a diferencia del fentanilo que es muy breve. Y algunas características es que la morfina se la usa para analgesia potente, o sea, para dolores intensos. Después, en el caso del fentanilo, este provoca también a altas dosis esto del tórax leñoso y se lo usa como analgésico y en anestesia general. Como analgésico se lo administra de forma transdérmica y para anestesia general se lo usa de forma extravenoso asociándolo con droperidol y se lo usa mucho en perros. Después está la etorfina, que esta se lo usa para captura de fauna, como dije ya antes, es más potente y se lo administra con un proyectil o dardo que se lo hace a distancia. Otras cosas para decir es que la etorfina no está disponible en el país, el fentanilo está en la lista 1 de estupefacientes, algunos derivados son el remifentanilo y el subfentanilo, también el alfentanilo. Y eso, y ahí, estos son muy importantes, así que no me lo puedo no saber. Después están estos otros tres, que son agonistas puros también, la meperidina o petidina, que es por el que murió Michael Jackson, para acordarme. Después está la codeína y el propoxifeno. Para acordarme estos tres, pienso en la frase Michael me pegó el codo con propoxifeno. Como el propoxifeno suena como si fuera el nombre de un pegamento. Bueno, a mí me sirve esa frase. Y entonces, la meperidina, esta es el único, tiene una potencia 5 a 10 veces menor que la morfina y se lo usa para preanestesia y tiene la particularidad de no producir vómito y para dolor quirúrgico, o sea, de las cirugías de acción corta. En animales pequeños dura 2 horas más o menos y en grandes menos de 30 minutos, caballos y vacas. Se lo usan bastantes especies, como se ve. Entonces, bueno, se lo usa como analgesia en el dolor de las cirugías, en cirugías con duración corta y en preanestesia. Y es el único opioide que tiene acción espasmolítica. O sea que es antiespasmódico también. Y experimenta un metabolismo de primer paso en el hígado, alcanzando una biodisponibilidad del 50 a 60% y se lo administra de forma intramuscular. También se puede decir que es de la lista 1 de estupefacientes. Y tiene menor potencia, como dije antes, de la morfina, que es la morfina. Después está la codeína, que esta es de origen natural, la nombré antes. Tiene su mecanismo de acción que actúa. Bueno, el mecanismo de acción es un agonista sobre los receptores mu. Y la diferencia que tienen o sea, su particularidad es de que es un analgésico suave y también un potente antitusivo, o sea que suprime la tos. Y puede combinarse con prometacina y se lo usa poco en veterinaria. Forma parte de la lista 2 o 3 de estupefacientes. Se lo considera entonces, lo más importante es que para preanestesia y para dolor quirúrgico, en cirugías de poca duración, y este es para analgésico, un analgésico suave y también un antitusivo. Y este tenía la acción antiespasmolítica. Y después está el propoxifeno, que también se usa poco en veterinaria
y tiene una acción muy débil, por eso se lo usa poco. Y hay que tener en cuenta que en los perros causa una estimulación del sistema nervioso central que provoca una ataxia y vómitos. Bueno, acá no sé si se va a ver, pero es un cuadro comparativo de estos que voy describiendo. Estos son los primeros tres que había descrito y estos son los otros. Bueno, nombro el mecanismo de acción, la potencia, la duración, el uso, alguna característica particular. El uso sería como lo más clave, me parece, y el nivel de potencia que tienen entre sí y también el mecanismo de acción. O sea, prácticamente todo lo que dije. En general son analgésicos, donde varían el nivel de analgesia y de potencia. Y también, bueno, las particularidades, como el tema del fentanilo que produce tórax leñoso, y que hay que usarlo en anestesia general, por ejemplo, con el doperidol, la detorfina que hay que asociar a la cepromacina, la meperidina que también tiene efecto antiespasmódico, que es el único que tiene efecto antiespasmódico, la codeína que tiene solamente potente antitusivo y débil acción analgésica, y el propoxifeno que es muy débil y que tiene efectos en el central de los perros. Ahora vamos a ver los mixtos, que era la nalbufina, el butorfanol y la buprenorfina. Continuando, los agonistas mixtos. Para acordarme estos dos, pienso en la frase esta de que Natalia buscó a quien fina, pero en el orfanato no. Nalbufina, butorfanol, y la buprenorfina. Busco presas de morfina. Bupremorfina. Norfina. Bueno, el mecanismo. El mecanismo de estos tres, de la nalbufina y del butorfanol, ambos son agonistas del receptor kappa, o sea que se unen al receptor kappa y tienen actividad intrínseca. Y por otro lado, también la nalbufina es un antagonista mu, o sea que bloquea los receptores mu, además de ser agonista del kappa, y el butorfanol es un agonista parcial de los receptores mu. Entonces, los dos se unen al mu y al kappa, con la diferencia de que el kappa, ambos son agonistas, pero en el mu, en nalbufina es antagonista y el butorfanol es agonista parcial. Y después, para relacionarlo, la buprenorfina, que era el otro, es agonista parcial del receptor mu, o sea, lo mismo que había nombrado de butorfanol al final, lo mismo, y también es antagonista kappa, a diferencia de los otros dos que eran agonistas kappa. Y bueno, eso sería el mecanismo de acción y más o menos una comparación para tener en cuenta y recordar. Y también para no confundírmelo, es importante. Después, ¿para qué se usa? La nalbufina se la usa para como analgésico, o sea, para dolor visceral, que puede ser leve o moderado. Ese efecto dura o inicia de forma rápida a los 2 minutos, administrándolo de forma extravenoso, y su efecto dura 3 a 6 horas. Y la ventaja que tiene es que no tiene efecto en el sistema cardiovascular, provoca menos náuseas y vómitos y puede revertir parcialmente los agonistas puros. O sea que sirve para dolor leve o moderado de las vísceras. Visceral. Y o sea, la nalbufina y el butorfanol tienen la particularidad de tener efecto techo, es decir, de que deprimen la respiración a medida que van aumentando la dosis hasta que llegan a un cierto límite seguro los dos, por más de que se aumente la dosis,
Tiene como un efecto límite en la depresión de respiración. Y eso está bueno. Y después tenemos el butorfanol, que sirve para analgesia postoperatoria leve o moderada, o sea, también dolores leve o moderada, pero para postoperatorio. Y también como antitusígeno, o sea, para detener la tos. Y potencia las propiedades de la acipromicina, que era un tranquilizante. La ventaja es que se lo puede usar en felinos sin producirle excitación, y también se lo puede usar en equinos y caninos. Después, otras cuestiones a nombrar de estos es que la nalbufina se puede administrar por vía extravenosa, también por vía subcutánea intramuscular, inicia rápido su efecto, tienen esto del efecto techo, y esta se vende bajo receta común archivada. Y el butorfanol, también tienen efecto techo, se absorben por boca, pero presentan efecto primer paso, se administran de forma subcutánea, intramuscular o intravenosa, 10 minutos antes de la inducción. Su duración es corta a moderada. Lo más importante de estos dos, para mí, el mecanismo de acción, las particularidades o ventajas, lo del efecto techo, y para qué se usan, que para analgesia visceral o analgesia postoperatoria, o también para potenciar la acipromicina. Después está la buprenorfina, que habíamos dicho de que el mecanismo de acción era ser un agonista parcial del receptor mu y antagonista kappa de los receptores kappa, o sea que bloquea los kappa. Y sirve como analgésico somático y visceral, a diferencia de este que es solamente visceral, con sedación profunda. Se lo indican muchas especies, en todas, y está en la lista 3 de estupefacientes, por lo que requiere recetario oficial. Y tiene una potencia bastante mayor que la morfina, es muy liposoluble y tiene un comienzo lento, a diferencia de este que comienza de forma rápida, pero tiene una larga duración. Después está estos tres, que tengo que preguntar sobre qué receptores actúan. Pero según lo que entiendo, hay que saber para qué se los usa principalmente. El tramadol es un opioide, pero es un opioide débil, se lo usa más para otras cosas. Y es más inhibidor, aparte de ser un opioide débil, tiene también acción inhibidora de la recaptación de noradrenalina y adrenalina, y tiene la ventaja de ser seguro, o sea que tiene un gran índice terapéutico. Y el fármaco, por este motivo, supongo, de primera elección en múltiples dolores y también como analgésico pre y postoperatorio. O sea que la indicación terapéutica del tramadol, es como analgésico para antes de las operaciones y para después de las operaciones, y también para otras afecciones. ¿Qué más? Sí, efecto opioide débil, aunque a pesar de esto se lo usa para muchos dolores somáticos viscerales y pre y postquirúrgico. ¿Y qué más? Sí, se administra durante la premedicación anestésica para mejorar la analgesia intraoperatoria, para hacer de que el animal se despierte tranquilo, cómodo. Algunas afecciones para las que se los da son, por ejemplo, fracturas, luxaciones, contusiones, osteoartritis y dolores somáticos y viscerales también, moderados o severos, de origen crónico o agudo, para muchas cosas. Para acordarme de pienso en la dolotrama algo. Después está la loperamida, que es un antidiarreico. Para acordarme de esto, a la diarrea la opera una amida. Entonces, básicamente la indicación es de que es un antidiarreico por el tema de que tiene una gran acción sobre el sistema gastrointestinal, disminuyendo las contracciones y las secreciones, y así disminuye la frecuencia de defecación, el volumen y la fluidez de la misma. Sirve para parar la diarrea básicamente, y no se lo usa como analgésico. Después está la